Que el pastor nos estaba dando acerca de las cosas que nosotros tenemos que restaurar en este último tiempo. No sé si alguien está ahí en el PowerPoint. Ok. Y vamos a ver los elementos a restaurar en este último tiempo. Y fíjense que hace algunos años se predicaba mucho acerca de estas cosas. Hoy en día no oímos muchas prédicas, pero estudiando el libro de Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, vemos que hay cosas que aunque se escribieron en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Cristo naciera, son cosas que antes de que Cristo venga, la iglesia, nosotros que somos la iglesia, tenemos que restaurar en nuestras vidas. Y el objetivo es que trabajemos en esas cosas. Así es que ya habíamos visto algunas cosas que tenemos que restaurar en nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, como es el amor, ¿verdad? Inclusive una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriaría. Y hoy en día podemos ver esos aspectos. El amor de muchos se enfriaría, pero tenemos nosotros como iglesia que hacer fuerza contraria y buscar la fuente del amor, que es Dios, para que nosotros también podamos dar ese amor. Otra de las cosas es la honra. Vemos que hoy hay falta de honra. No se honra a los padres, no se honra a las autoridades. Eso como que quedó en el pasado, ¿verdad? Y algunos de ustedes tal vez tenían la práctica, en las ciudades casi no se usa mucho, pero en algunos pueblos, ciudades pequeñas, muchas veces cuando se iba con el papá, ¿qué hacía? Le besaba la mano, ¿verdad? Y le besaba la mano en señal de honra, de respeto, considerando la autoridad del padre. Y luego todo esto ya lo vimos con el pastor, la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda a Dios. No solamente la ofrenda que traemos, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, pues trajéramos palominos, trajéramos becerritos, trajéramos diferentes cosas, ¿no? Para ofrenda. Pero hoy en día, aparte de la ofrenda que traemos, es ofrendar nuestro tiempo, ofrendar nuestra vida, ofrendar actitudes, ofrendar todo a Dios. La lealtad, ¿verdad? El pastor estuvo hablando de eso también. El arrepentimiento, un nuevo lenguaje, el temor de Dios. Y hoy vamos a ver estos tres aspectos que necesitan ser restaurados: la familia, la santidad y la predicación de la segunda venida de Cristo. Y son cosas que vamos a hablar. Espero que terminemos a buen tiempo. Voy a tratar de hacerlo a buen tiempo. Así es que fíjese que había un padre que había llevado a su hijo de paseo al bosque, un niño pequeño, y lo había estado llevando cargando en los hombros, pero llegó un momento que el papá se cansó y le dijo: hijito, ahora te voy a bajar y tú vas a caminar solito hasta la casa. Y el niño iba caminando y llorando y diciendo que lo cargara. Y el papá tomó por ahí una vara, ¿verdad? Y muchos pensarán, para golpearlo. No, tomó esa vara, ¿verdad? Y empezó a limarla, empezó a quitarle lo que pudiera estorbar. Y le dijo: hijito, bueno, como estás cansado, toma tu caballito y tú solito te vas a ir a la casa. Y al niño se le olvidó el cansancio, cogió su caballito, se fue en la vara, ¿verdad? En el caballito, y llegó a la casa, y todavía en la casa siguió jugando con el caballito. ¿Por qué? Porque tenía un elemento, una ilusión, tenía un ánimo para seguir caminando. Y muchas veces nosotros los cristianos necesitamos esa palabra, ese ánimo, esa fortaleza
para poder seguir caminando en el camino. Así es que vamos a la primer filmina y vamos a estar hablando sobre la familia. En el libro de Malaquías, en el capítulo número 4, 5, y ahorita vamos a leer algunos otros versos. La Biblia nos habla que antes de que venga el Señor, vendrá el profeta de Elías, ¿verdad? Y que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Y vemos que así cierra el libro de Malaquías. Este es el último verso del libro de Malaquías que habla sobre la familia. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra familia. Dios es un Dios de familias. Él hizo una familia en primer lugar. Hizo al papá, hizo a la mamá y luego Adán y Eva tuvieron hijos. Y vemos que Dios es un Dios que se interesa en la familia. Y sabe que la familia ha sido muy atacada. El blanco de Satanás es nuestra familia. Con divorcios, con odios, con pleitos familiares, con envidias, con celos entre hermanos, una y mil ideas que Satanás tiene para destruir la familia, con adulterio, con infidelidad. Ha querido aún distorsionar la imagen de la familia, cuando la palabra de Dios nos dice que la familia que Dios creó es un hombre, una mujer, y no dos hombres o dos mujeres. Y la señal de que Dios está en contra de eso es que no hay ningún fruto de esa unión. No pueden reproducirse. ¿Por qué? Porque Dios aprueba lo que Él por un momento, en un principio, Él levantó un hombre y una mujer. Entonces, vemos que hay una necesidad fuerte, hermanos, de que nosotros como familia cerremos filas, porque el enemigo está en contra de la familia. ¿Sabe que muchas veces hemos visto tal vez caricaturas de Satanás, imágenes con disfraces de Satanás? Pero Satanás es un ser despreciable, es un ser feo que algunos dicen cuando se les ha presentado gente que se ha convertido al cristianismo, dicen que es un hombre de ojos azules, rubio, bien vestido, muy apuesto. Pero también dicen que cuando lo llaman no viene inmediatamente porque él no es omnipresente. Pero lo cierto es, hermano, es una realidad. Así como Dios es una realidad de nuestra vida, Satanás es una realidad. Él no se ha cansado de querer destruir nuestra familia. Vemos cómo gente se divorcia, gente se separa por una cosa insignificante muchas veces, por algo que no pudo perdonar y se divorciaron, pero se seguían amando. Y hay gente que está divorciada, pero está sufriendo por ese divorcio. Pero ese es el trabajo de Satanás, meter odio en el corazón del hombre, de la mujer, de los hijos. Hay hijos que no hablan a sus padres. Hay hijos que se han apartado de la comunión de sus padres, de su madre, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás metió una semilla de odio al corazón, una semilla que dejaron crecer. Estaba por empezar una gran batalla en una ciudad británica y la persona, el jefe que iba al mando de ese pelotón donde iban a enfrentarse a los enemigos, notó que dos de sus elementos estaban peleando y dice que los tomó de la mano y los miró a los ojos y les dijo: la batalla es contra el enemigo. Y así Dios nos dice hoy a nosotros también. La batalla no es
entre la familia. La batalla no es el esposo contra la esposa. La batalla es en contra de nuestro enemigo. Y es una de las cosas, de las características que Satanás tiene. Dice que él es, uno de sus nombres es el engañador. Él ha venido a engañar nuestras vidas. Cuando dejamos que él instale odio, resentimiento, dolor, malos pensamientos en nuestro corazón en contra de nuestros seres queridos, de nuestra familia, y empieza Satanás a que esa semilla que instala empieza a germinar y a crecer. ¿Para qué? Para partir la familia. Se dice que un día nació un árbol en un puente. Y ahorita me acordé porque por ahí por mi casa, siempre que pasamos por el freeway, veo que está creciendo una palma. Y siempre me acuerdo de ese pensamiento o ilustración. Y dice que la gente pasaba y no le tomaba en cuenta a ese árbol que estaba creciendo allí en el puente. Y hasta que ese árbol se hizo grande, extendió sus raíces y fue más poderoso que el cemento, que el puente se partió y se debilitó hasta que logró caerse. Así es, hermano, cuando Satanás pone una semilla en nuestro corazón y nosotros dejamos que crezca, que eche raíces y hojas y fruto, y es un fruto venenoso, un fruto malo, nuestra familia empieza a partirse. Nuestra familia empieza a desmoronarse y aquel amor que nos jurábamos o que nos juramos en el altar, aquel amor que le teníamos a nuestros padres, a nuestros hijos, empieza a partirse. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos trabajar en nuestra familia. Hoy en día estamos en el tiempo de las comunicaciones. Es una locura cómo nosotros podemos comunicarnos en cualquier parte del mundo. Cómo podemos vernos por una pantalla, por un teléfono. Cómo nosotros, la ciencia, las comunicaciones nos han permitido que nosotros podamos comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Pero si usted nota, hermano, hoy en día en la familia no charlamos mucho. En la familia no hay diálogo. Cuando alguien se enoja en la familia, en ocasiones lo dejamos pasar y parece ser que todo está bien. Parece ser que todos están bien, pero en realidad van quedando semillas de Satanás en el corazón. Y estamos en el tiempo de las comunicaciones. Usted nota que la gente de hace unas décadas sabe platicar, sabe contar cosas, sabe confrontar problemas, sabe lidiar con situaciones. ¿Sabe por qué? Porque antes había mucho diálogo entre la familia. Antes no había tanta televisión, no había internet, no había tanta comunicación como hoy en día, que ya no es solamente el teléfono. Hay muchas otras formas. Está Facebook, está Twitter, está Skype y no sé cuántas otras formas de comunicación. Pero es tremendo que teniendo toda esa comunicación aparente en aparatos, ya no nos comunicamos entre padres e hijos, entre esposa y esposo. A veces sabemos por Facebook qué está haciendo nuestro hijo, porque no nos lo dijo. Ya lo supo todo el mundo y los papás no, me voy a casar. Y el papá, lo vio en Facebook que su hijo se va a casar. Es increíble, hermano. Y sabe que nosotros tenemos que romper lo que hoy la tecnología nos está ofreciendo, aunque es buena la tecnología, pero es una arma de dos filos, porque nos está apartando de nuestros seres queridos. Nosotros necesitamos charlar con nuestros hijos. Necesitamos hablar con ellos. ¿Qué piensas de esto?
y empezar un diálogo y decirles qué dice la Biblia, porque muy poco estamos escuchando. Dios nos puso 2 oídos y una boca para que más escuchemos que hablemos, pero cuando sea necesario hablar, tenemos que hablar. Es importante, hermano, que tomemos nota. Nosotros como iglesia somos diferentes al resto del mundo. Nuestra familia debe de distinguirse de las otras familias, porque en nuestra familia está Jesús. En nuestra familia vive Jesús. Nuestra familia, el Señor de esa familia se llama Cristo Jesús. Y es por eso que si de verdad nosotros estamos como iglesia queriendo romper los modelos que Satanás está ofreciendo en este tiempo, nosotros tenemos que hacer resistencia al enemigo. Yo uso computadora, uso teléfono, cuando quiero ver a mis nietos los veo por ¿cómo se llama aparte de FaceTime, el otro Tango, ¿verdad? Y por ahí los puedo ver y platico con ellos. Hay tantas formas, pero hermano, es una alerta que Dios nos está poniendo en el corazón hoy. Tenemos que poner más atención a nuestros hijos. Esposas, tenemos que poner más atención a nuestro esposo. ¿Por qué cree que hoy en día hay tanta infidelidad, tanto adulterio? ¿Por qué el esposo ha agarrado de ver para otro lado? ¿Será que las esposas estamos descuidando a nuestros esposos? ¿O el esposo a la esposa? Usted tiene que cuidar a su esposo. Usted tiene que cuidar a su esposa. ¿Por qué? Porque nada más tenemos uno. No tenemos más y tenemos que cuidarlo. ¿Sabe que proféticamente en este tiempo hay más mujeres que hombres? Dice que en aquel tiempo 7 mujeres le dirán a un varón: mira, ni nos mantengas, ni nos atiendas, pero nada más danos tu nombre. Y estamos llegando a ese tiempo, hermano, donde mujeres usadas por Satanás, no les importa que tu esposo sea casado, que tenga dueña, que traiga anillo. Por eso es que nosotros, a través de la oración, a través del trato, tenemos que cuidar a nuestro esposo, igualmente los hombres a sus esposas, a nuestros hijos, saber quiénes son sus amigos, saber a dónde se fueron. Cuando mis hijas estaban pequeñas les decía: aquí hay una regla, nadie duerme fuera de casa, porque cuando los niños, las niñas duermen fuera de casa, tú no los puedes estar viendo. Muchas cosas han sucedido porque los niños duermen fuera de casa. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque Satanás tiene la mirada puesta en nuestra descendencia. Y es por eso que la familia tiene que ser restaurada. Nuestra familia tiene que brillar, hermano. En nuestra familia tiene que verse quién vive ahí. Dice la palabra de Dios, vamos a leer las citas que vienen ahí. Y vamos si me pasas a la otra cita, hijo, por favor. Dice que: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Si me pasan la otra? No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué? Uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud,
porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El libro de Malaquías, que Dios le escribe a los sacerdotes de ese tiempo, también al pueblo, pero más específicamente a los sacerdotes. Ellos habían vuelto de la cautividad de estar en Babilonia y habían pasado alrededor de 100 años de la cautividad y empezaron de nuevo a hacer sacrificios en el templo que Nehemías junto con Esdras y otros habían construido, el pueblo habían construido, pero se les hacía fastidioso. En aquel tiempo servían como familias, como hoy en día también, solo que de diferente forma. Pero empezó a hacer una carga el servicio. Por eso es que Dios a través del profeta les hace un reclamo, porque ya no escogían los mejores animales, ya no escogían el mejor sacrificio, sino que el animal que fuera, si estuviera ciego, si estuviera defectuoso, venían y lo ofrecían. Y Dios empezó en su corazón a sentir ese menosprecio, porque mire, Dios tiene sentimientos, hermano. Dios tiene sentimientos. Empezó Dios a sentir el menosprecio de los sacerdotes. Y como los sacerdotes menospreciaban el servicio de Dios, entonces la gente, el pueblo, empezó a menospreciar también el servicio a Dios. Pero dice la palabra del Señor que los sacerdotes, no bastando con eso, porque mire, cuando uno se aparta de Dios, hermano, se va a notar. Igualmente, cuando uno está metido con Dios, se va a notar. Pero cuando uno está apartado de Dios, aunque vengas a la iglesia, aunque vengas con tu diezmo, aunque traigas ofrenda, aunque tengas un ministerio, sea lo que sea, si tú has perdido la relación con el Señor o si yo he perdido mi relación con Dios, el resultado se notará. Estos sacerdotes menospreciaban a Dios, a su servicio, a su templo, a lo que hacían, estaban cansados, estaban fastidiados. Y no bastó con eso, ellos empezaron a divorciarse de sus esposas. Y no eran las mujeres que habían visto más bonitas, eran de otras naciones, con otros ideales, con otra cultura, con otros dioses. Y venían al altar y ofrecían el sacrificio. No es que habían dejado de sacrificar, no es que habían dejado los sacrificios, ellos seguían sirviendo, pero Dios ya no se agradaba de esos sacrificios. Dios repudiaba, aborrecía eso, porque una de las cosas que más aborrece Dios es la hipocresía. Dios aborrecía lo que los sacerdotes estaban haciendo, nada más por hacerlo, nada más por una apariencia. Dios aborrece las apariencias religiosas. No importa cuántas horas te pases orando, pero estás enojado con toda la familia. No importa cuántos ayunes presentes, si estás enojado con tu esposa, si tú la maltratas, si tú la mortificas. No importa cuántas cosas hagas o cómo te vistas o quieras verte religioso o santo. Si realmente tu corazón no es honesto con Dios, se va a notar, hermano. Se va a notar. Y así estaban estos sacerdotes. Estos sacerdotes estaban en apariencia, porque antes el culto era exterior, era hacer y hacer y hacer. Hoy Dios nos ha venido a enseñar que lo que Dios ama es nuestro corazón. El amor que hay en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, hacia la familia, hacia la gente que muchas veces necesita nuestra ayuda, necesita una mano, necesita una palabra.
nuestro corazón de misericordia. Mire, cuando nosotros perdonamos, extendemos misericordia de Dios a la gente. Es así. Dios ama eso. Dice la Biblia que al soberbio Dios lo va a ver de lejos. Casi con binoculares lo va a ver. Pero al humilde Dios de cerquita lo va a ver, lo va a amar, lo va a ayudar, va a abrirle puertas, va a abrirle un sendero donde no hay, al humilde de corazón, al que ama su nombre, al que ama su presencia. Entonces vemos que estos sacerdotes, hermanos, estaban haciendo esas cosas. Muchos estaban engañando a su esposa, aunque no se habían divorciado de ellas, pero las engañaban, escondían cosas, porque deslealtad y adulterio o infidelidad no es lo mismo. El ser desleal no precisamente tienes que ser infiel. El ser desleal es que tú guardas secretitos por ahí que no quieres que el otro sepa. Eso es ser desleal. Y entonces Dios se había propuesto que había hecho uno, decía, es que yo he hecho uno del hombre y de la mujer, porque Él quería una descendencia santa. ¿Sabe que Dios siempre ha querido una descendencia santa? Una descendencia que lo represente aquí en la tierra. Dios quería una descendencia santa para Él. Como lo vemos en este texto, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Más arribita dice, porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia que le amara, que le adorara. Y podemos ver en Nehemías, fíjese, Nehemías casi no lo podía creer lo que viene en Nehemías capítulo número 13, cuando el pueblo que había estado cautivo en Babilonia vuelve a su tierra. Y dice que Nehemías con otros jefes, otros líderes, empezó a reconstruir todas las cosas por familias. Y dice en Nehemías capítulo número 13, del 23 al 27, que no vamos a leer, dice que cuando Nehemías se dio cuenta de que el pueblo de Israel, las familias de Israel, estaban entregando sus hijos a otras naciones para que adoraran otros dioses, dice que se enojó tanto, usted lo puede leer en su casa, dice que les arrancó los pelos, o sea, en otras palabras, los arrastró, y con tanta fuerza que tenía, tanto coraje, tanto celo por Dios, los dejó pelones, les arrancó los cabellos. Porque decía Nehemías, ¿cómo es posible? Dios nos liberó, Dios nos hizo volver a nuestra tierra, Dios nos ha dado todo, y ahora ustedes se atreven a comprometerse con otros dioses, a comprometerse con otras prácticas. Dios sigue siendo un Dios celoso, hermano. Estamos en la gracia, pero Dios sigue siendo un Dios celoso. Dice la palabra de Dios que muchas veces por eso viene la ira de Dios sobre nosotros. Y usted dirá, es que estamos en la gracia, pero Dios sigue siendo el mismo. Y sabe que si no hemos sido consumidos es por su grande misericordia, es por su amor, por su benevolencia. Entonces vemos cómo Dios siempre estaba buscando gente santa. Y vamos a ver el otro aspecto también que tenemos que tocar, que es la santidad. Hoy en día ya no está muy de moda la santidad. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, hace muchos años, en el templo donde yo llegué, y en otras iglesias yo lo he visto, decía un letrero que decía, santidad a Jehová. Y entonces había un hermano que literalmente, él tenía tanta santidad a Dios, que él cuando iba a orar, él iba, se inclinaba con mucho cuidado, pero cuando se iba a su lugar, nunca le daba la espalda al altar, entonces se iba de reversa. Y nadie hablaba ahí en el templo.
Era algo exterior, pero a Dios le gusta la santidad de nuestro corazón, que incluye la pureza, que incluye el ser transparentes. Y sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos ser santos. Por más que yo me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce, yo no puedo ser santa. Dios es el que santifica mi vida. Cuando yo empiezo a tener una relación con Dios, cuando yo empiezo a leer su palabra, cuando empiezo a practicar su palabra, entonces yo empiezo a santificarme. Dice uno de los salmos: ¿con qué limpiará el joven su vida? Con guardar su palabra. Es la palabra de Dios en nosotros la que santifica nuestra vida, la que hace que nosotros podamos rendir nuestro corazón a Él. Y dice la palabra que en Malaquías capítulo número 4, verso 1, Malaquías 4:1, ahí lo tenemos también en la pantalla, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, es una realidad. Es una realidad. Un día Cristo va a venir. Y sabe que hay un horno preparado. Hay un martirio preparado. Muy pocas veces hablamos de esto. Y sabe que con tanta película de terror que sale hoy, tanto monstruo que vemos, a veces decimos: son fantasías. Si tú crees que Dios es un Dios real, y dice la palabra de Dios que Él no pasará ni una tilde, ni una coma de lo que está en su palabra, Él cumplirá cada palabra que Él ha dicho, la cumplirá al pie de la letra. Él está preparando un lugar para los que creemos en Él, los que hemos sido salvos, los que nos hemos guardado, los que hemos temido su nombre. Pero aquellos que han menospreciado el nombre de Jesús, que han jugado con las cosas de Dios, que se han divertido mucho estando en la iglesia y haciendo burla de tantas cosas, un día tendrán un terrible despertar. Un terrible despertar. Vamos al siguiente texto. Dice que Dios quiere que seamos santos. Dice Primera de Tesalonicenses 3:13, que seamos afirmados en nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Pero también Pedro el apóstol nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esta última parte de este pasaje, en toda vuestra manera de vivir, hermano, eso es en la vida diaria. Yo tengo que buscar ser santa en mi vida diaria. Tengo que buscar ser santa cuando me ven y cuando no me ven. Tengo que guardar mis pensamientos. Yo ya no puedo estar gozándome con los que dicen groserías, con los que se emborrachan, con los viciosos. Sí puedo hablarles de Jesús, sí puedo estar con ellos, pero yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Yo no voy a compartir sus fiestas sucias, sus chistes sucios. ¿Por qué? Porque yo quiero santificar mi corazón. Y eso es lo que ha pasado vez tras vez en la iglesia de Jesucristo, porque Dios
Jesús viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa que esté estorbando en nuestro corazón. Jesús viene por esa iglesia. En el tiempo de Malaquías, en aquel tiempo los sacerdotes decían: ¿de qué sirve que nosotros te sacrifiquemos? ¿De qué sirve que nosotros nos consagremos? Como quiera aquellos que te están sirviendo ni se han consagrado, ni se han servido, ni te están sirviendo de corazón. ¿De qué sirve? Porque muchas veces, hermano, vemos al que no teme a Dios, al impío, lo vemos que prospera. Y decimos: ¿a qué le va mejor? Aquel que ni sirve a Dios está mejor que yo. Yo he oído, hermano, que dicen: cuando no conocía a Jesús, estaba mejor que hoy que le conozco. Claro. ¿Por qué? Porque ahora tienes un enemigo que te está vigilando, un enemigo que está viendo en qué te acusa, para que pierdas pisada y dejes a Jesús. Pero Dios también está viendo nuestra vida, y aunque nadie vea lo que tú haces, aunque nadie vea tu servicio a Dios, aunque nadie vea cómo tú amas a los hermanos, cómo tú les sirves, hay uno que te está viendo. Aunque nadie te dé las gracias, tú sigue adelante. Toma aliento. Dice la Biblia: aliéntese tu corazón, toma nuevas fuerzas, sigue adelante. Tú dirás: es que he estado orando por mi esposo, por mi esposa, y nada resulta, lo veo peor, se han demoniado peor. Está peor que nunca. Y eso que oro, ayuno, y hay gente que en el camino se desanima y se pierde. Pero yo quiero decirte hoy, yo quiero afirmar en el nombre del Señor tu corazón y decirte que Dios vive y que Él escucha tus oraciones y que Él ve tus actitudes y que tú tienes recompensa por cuanto esperas en Él. Todo lo que hacemos, hermano, es para Dios. ¿Pero qué? Tenemos que seguir adelante. No te desenfoques, no te desvíes, no dejes que los placeres de este mundo, inclusive la tecnología, te desenfoque de Dios. Porque servimos a un Dios vivo, verdadero, que tiene una recompensa para usted. Tiene una recompensa para aquellos que han esperado en su nombre, para aquellos que hemos esperado en Él. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos. Y vamos a seguir con el otro texto que dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sé que hay diferentes doctrinas o creencias acerca de la salvación, de que si yo acepto a Jesús, soy salvo, siempre salvo, haga lo que haga. Si soy vicioso, pero yo un día fui a la iglesia y acepté a Jesús, yo soy salvo. Si yo un día fui a la iglesia, acepté a Jesús, pero me encanta ir a los centros de vicio, a bailar, a fumar, a tomar, pero yo sigo siendo salvo porque yo acepté a Jesús. El gran engañador te está engañando. Sin santidad nadie veremos a Dios, hermano. Sin santidad nadie le veremos. Es algo que está en la palabra de Dios y que será cumplido. Esta semana pasada estábamos viendo una película muy bonita que se llama, una película cristiana se llama El Peregrino, se la recomiendo, viene en internet, y habla de la vida de un peregrino, de cómo tuvo tantos obstáculos en el camino, tantas tentaciones, pero él tenía puesto en su mirada: yo voy a llegar con el Rey, yo voy a llegar al punto
donde dice la palabra que Dios tiene una morada para mí. Pero venían otros amigos, hay uno que se llama Flexible, hay otro que se llama, bueno, hay diferentes amigos que le salen por el camino, y uno de esos amigos decía, yo conozco otro camino más corto. Pero llegaba un punto donde les entregaban un certificado que estaba sellado con la sangre de Jesús. Y decía, no, le decía el que hace, el protagonista, ¿verdad?, que es cristiano, y le decía, ¿y tú no tienes este certificado? Decía, no, pero yo sé el camino por donde voy a llegar, yo voy a llegar también. Y resulta que cuando llega cristiano a las puertas celestiales, se le abren las puertas y con toda pompa lo reciben, él entrega el certificado que era sellado con la sangre de Jesús, porque hay un solo camino que puede hacernos salvos, se llama Jesús, su sangre preciosa. Y entonces llega el otro hombre que dijo, yo voy a atravesar por este camino, yo voy a llegar. Y cuando llega a las puertas, le preguntan por su certificado. Dice, no, a mí no me dieron, pero yo llegué como quiera. Dice, no, tú necesitas el certificado. Así, sin santidad, nadie verá al Señor, y sin la sangre preciosa de Jesús sobre nuestra vida, no podremos entrar al cielo, no podremos estar en las moradas celestes. Solo hay un camino. Y mire esta foto del Titanic, un barco inmenso. Creo que fue por los 1800 por allá que se construyó este barco. Era lo último en tecnología de ese tiempo. Eran, creo que 2 estadios de fútbol, el tamaño de este Titanic, un barco transatlántico británico. La gente que subió al barco estaba muy confiada, tenía muchos pisos, era más que un hotel inmenso, tenía piscina, todas las comodidades de ese tiempo, tenía pisos de primera, de segunda, de tercera, y abajo iba la gente que trabajaba. Era un monstruo de la tecnología de ese tiempo, si se puede decir. Este barco llevaba 2.223 personas. Estaban estrenando el Titanic y nadie pensó, es más, hubo una frase que alguien dijo por ahí, dijo, este barco ni Dios lo hunde. Este barco ni Dios lo hunde. Y muchas veces así estamos confiados, hermanos, en muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Estamos confiados en nuestra chequera, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en tantas cosas que podemos confiar, pero nos hemos desenfocado del verdadero propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y por descuido, cuando nosotros empezamos a descuidar, vienen tragedias a nuestra vida. El enemigo toma ventaja. Por un descuido de los que llevaban este barco, del capitán, no se dieron cuenta que más adelante había un iceberg, había una gran piedra de hielo. Algunos dicen que les anunciaron, les mandaron decir, pero llevaban puesto el juego de fútbol. Hay algunos argumentos así, ¿no?, que dicen, por lo que haya sido, pero no se dieron cuenta que enfrente de ellos estaba una gran roca de hielo, que aún la esquivaron, no chocaron de frente, pero empezó a raspar todo la caparazón del Titanic y el agua empezó a entrar. ¿Y sabe qué? Casi era medianoche, la gente iba dormida, la gente ni cuenta se dio. Hasta después de 1 hora y media, 2 horas, el barco se empezó a hundir. Y por eso, hermanos, Dios una y otra vez nos habla para que nuestro barco no se hunda. Una y otra vez Dios nos habla acerca de nuestra familia
para que no la dejemos perder, para que por nuestro descuido, nuestra ignorancia o como se quiera llamar, perdamos a nuestra familia. Hoy es tiempo de que recuperemos nuestra familia y para eso necesitamos volvernos a Dios y decirle: Señor, hazme santo. Dame santidad, yo quiero ser una persona pura, yo quiero ser una persona honesta, una persona que de verdad refleje tu nombre, refleje tu presencia. Y vemos que lamentablemente cuando la gente empezaron a despertarla era porque el barco ya se estaba hundiendo. Y bueno, conocemos la historia, inclusive hicieron una película, hay documentales de cómo este barco inmenso, este gigante, esta tecnología de ese tiempo que pensaban que ni Dios la iba a derrumbar, se partió el barco. Hermano, no dejemos que nuestro barco se parta. No dejemos para última hora. Ellos dejaron para última hora. Empezaron a avisarle a la gente. Hoy Dios nos está avisando con tiempo. Hoy Dios nos está instando a que arreglemos cosas, situaciones. A lo mejor tú dices: es que la ofendida soy yo, el ofendido soy yo. O me menosprecian, como sea. Atrévete a ir más allá, porque cuando nos atrevemos a creerle a Dios, cosas maravillosas van a suceder en nuestra vida, cosas extraordinarias van a pasar en nuestra vida. Las ventanas de los cielos se abrirán a nuestro favor, el favor de Dios estará sobre nosotros, Dios irá con nosotros a donde vayamos. Pero qué triste que a veces vamos solos con las decisiones que tomamos. Es tiempo de que nosotros, ya que Dios está llamando en esta mañana a nuestra vida, arreglemos cosas en nuestra familia, arreglemos nuestra vida. Si tú sigues deleitándote con esos amigos, con esa familia que es viciosa, que hace cosas que no agradan a Dios, es tiempo de que tomes una decisión. Es tiempo de que dejemos de hacer las cosas que ya no agradan a Dios y que no son para la vestidura de un cristiano. Y vemos entonces, vamos a entrar, que tenemos que restaurar la predicación de su segunda venida. Y es uno de los temas que, bueno, el viejito, como le llamamos de cariño, nuestro hermano Norman Parrish, él es su tema favorito, la segunda venida, y también lo era del hermano Gigi Ávila. Pero hoy muy poco hablamos de la segunda venida. Es una realidad. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, hermano. Dice la Biblia que nadie sabe la hora. Él vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no le va a tocar: disculpe, vengo a robar. No. Él viene repentinamente cuando estamos durmiendo y se va a llevar lo que quiere. Jesús viene como ladrón en la noche a llevar a los suyos. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 13, que dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que nosotros quedamos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, la mayoría de las predicaciones tenía que ver con la segunda venida. Y entonces el pastor decía, Cristo viene, y la gente, amén, porque todos nos queríamos ir, ¿verdad? Pero es una realidad, Cristo vendrá por su iglesia. Y sabe que todos los eventos que van a suceder cuando Cristo venga, por eso dicen que Israel es nuestro reloj profético, porque nosotros tenemos que estar viendo hacia Israel, las noticias de Israel, que está pasando en Israel. Creo que acaba de morir el primer ministro de Israel, que tenía como 8 años inconsciente en una cama. Y están sucediendo cosas en Israel, hermanos. Otra de las cosas que sucederá antes de que Cristo venga, como ya dije, el amor de muchos se enfriará, que también está sucediendo, y que nosotros no vamos con esa corriente. Otra de las cosas es que el evangelio será extendido a todo el mundo, en todo lugar del mundo el evangelio será llevado. Ahora con las comunicaciones, con los satélites, a donde menos pensamos hay una televisión, a donde menos pensamos hay internet, hay una forma de oír el mensaje de Dios. Se dice que la Coca-Cola casi ya está instalada en todo el mundo. Pero el evangelio de Cristo también, que es más poderoso y que hay lucha para llevarlo, será puesto a favor de la gente que está en aquellos pueblitos, allá donde dices en esa montaña nadie vive, ahí vive gente. Hasta ahí llegará el evangelio. Es otra de las cosas que sucederán. Y Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses que no se desanimaran, que aquellos que habían muerto en Cristo, que un día los iban a ver, porque Cristo venía por segunda vez. Y el Señor dijo, así como me habéis visto ir, así vendré. ¿Cómo se fue? En una nube, y la gente lo vio. Así vendrá, Él vendrá en las nubes, su iglesia será atraída a Él. Cristo viene por su iglesia, Cristo vendrá por usted, hermano. No importa cuánto pesemos, Él nos llevará, Él nos va a llevar. Seremos atraídos a su presencia. ¿Y sabe qué? La gente lo va a ver. Y dice, entonces lamentarán. Usted se puede imaginar, hermano, aquellos que hayan conocido a Jesús, pero se la pasaron divirtiéndose, vacilando, jugando con el evangelio, una canita al aire por aquí, un viciecito por allá, una visitadita por allá. Un día van a crujir los dientes, van a lamentar no haberse consagrado a Dios, porque todo ojo le verá, todo ojo verá a Cristo Jesús. Algunos dicen, hay también otras varias corrientes, algunos dicen que viene antes de la tribulación, otros dicen que vendrá cuando esté la tribulación, su iglesia será sacada, y es lo que nosotros creemos acá en la iglesia. Otros dicen que después de la tribulación su iglesia será llevada, como sea, pero Cristo viene. Cristo viene por la iglesia, y yo me quiero ir con Él. Yo quiero estar ahí. La salvación no cuesta, pero el caminar con Jesús sí cuesta. Consagración, amar a Dios, tener una relación con Él, caminar con su palabra, practicándola. Tiene un precio. Dice la palabra de Jesús en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará,
porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Alguien dijo, Dios no paga todos los días, pero un día nos va a pagar. Y lo dice la palabra del Señor. Él pagará conforme a nuestras obras, conforme a lo que hicimos para Él de todo nuestro corazón, haciéndolo para Él. Tú dirás, ay, pero es que es para los hermanos, estos hermanos que ni bien me caen. Pero tú lo estás haciendo para Dios, con amor para tus hermanos. Dios va a pagar eso, hermano. Dios te pagará ese servicio, ese vaso de agua, dice, por cuanto lo diste a un profeta, recompensa tienes de profeta. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, Dios te lo va a pagar. Por cuanto tuviste misericordia, Dios te va a premiar por eso. No te desanimes, a lo mejor nadie te dio las gracias, Dios te lo va a pagar, hermano. Ahora, la última filmina, Cristo viene otra vez. ¿Qué debo de hacer para esperarlo? Aparte de poder tener un diálogo con mi familia, hermano, yo te invito, este día, no lo dejes para otro, hoy en la tarde, si hay dificultades en tu familia, si hay problemas, si hay rigidez, si hay desamor, reúne a tu familia, ya sea que seas madre soltera o esposos, tienes un esposo como cabeza del hogar, reúne a tu familia. Dile a tu familia, si tienes que pedir perdón, pide perdón. Yo he tenido que pedir perdón a mis hijas, a mi esposo. Y eso trae libertad a la familia, trae bendición a nuestra familia. Mire, hermano, quiero decirle que muchas puertas se han cerrado porque la familia está partida. Vivimos todos en una casa, tal vez dormimos en una misma cama, pero hay divorcios espirituales en la familia. Es necesario. Cristo viene y que Jesús encuentre nuestra familia unida, adorándole como se debe a Él. Entonces, ¿qué debo de hacer para esperar a Jesús? Número uno, si no lo has hecho realmente el Salvador de tu vida, el Señor y Salvador de tu vida, recíbelo hoy. Yo sé que hay gente que viene a la iglesia, le gustan los cantos de la iglesia, le gusta escuchar la palabra, pero no han hecho una decisión en su corazón de decirle, Señor, de hoy en adelante quiero caminar contigo y quiero que tú ordenes mi vida, que tú seas mi Salvador. Es una decisión que se tiene que hacer. Número dos, si sabes que tienes en tu vida un pie en la iglesia o en el evangelio y otro en el mundo, con prácticas indebidas, hoy decídete a servir solo a Jesús. O si vas a pecar, pues peca bien y vete. Vete porque tienes que decidirte. Dice Dios que Él desecha a los tibios. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, entonces te voy a desechar de mi boca. Pero qué hermoso que podamos decidir por Jesús, porque no hay otro Señor que pueda amarte como Él, no hay otro Dios que pueda consolarte como Él, no hay otro Dios que pueda pelear como Él pelea por nosotros. Decídete por Jesús, porque cuando tú te decides por Jesús, tú vas a ver la victoria en tu vida. Las puertas, las bendiciones del cielo te arroparán. El bien y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida por cuando te has decidido por Jesús. Número 3, si tú eres santo, dice la Biblia, santifíquese más todavía. Si eres inmundo, pues éntrele. Pero si eres santo, yo me tengo que santificar cada día. No hay una medida de santidad.
Siempre tenemos que buscarla. Entonces tenemos un reto en esta mañana, amados hermanos. Tenemos un reto fuerte, un reto que tenemos que confrontar. Hay cosas que alinear en nuestra vida. Yo todos los días saco la basura de mi casa, de los baños, de la cocina, todos los días. Así todos los días tenemos que sacar la basura de nuestro corazón. Las cosas que están ensuciando nuestra familia. Las cosas que están trayendo maldición a nuestra familia. Le dijo Dios a los sacerdotes: ¿saben qué? Voy a maldecir sus bendiciones todavía más, por cuanto no han querido santificarse. Pero cuando nosotros entregamos todo a Dios y apartamos las cosas que agradan a Dios y desechamos las cosas que están ensuciando la santidad de Dios en nuestra vida, entonces Dios nos bendecirá con abundancia. Y yo te voy a pedir en esta mañana, ya he terminado, pero ¿qué le parece si oramos? Oramos, y sé que Dios ha hablado a nuestro corazón. Dios habló a mi corazón con su palabra, y noté que hay cosas que yo tengo que desechar de mi vida. Hay cosas que tengo que desechar de mi casa. Hay cosas que tengo que empezar a rendir a Dios. Actitudes, hermano. Nuestra actitud es muy importante para Dios. Hay cosas que tengo que cambiar en mi carácter y que solamente Dios me va a ayudar. Hay cosas que tengo que platicar con mi esposo. Hay cosas que tengo que platicar con mis hijas, con mis yernos, para que Dios sea glorificado en todo. Y yo te invito a que tú también lo hagas, y que desde hoy pienses qué vas a hacer, qué cosas vas a tener que arreglar en el nombre del Señor. Así que ponte de pie, hermano. Inclusive a quién tienes que perdonar. A veces hemos llevado resentimientos, odios por años y años y años, y así se han quedado como sepultados, inmóviles. Pero es tiempo de sacar esa basura de nuestro corazón. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de extender perdón. Así es que yo te pido que por un momento inclinemos nuestro rostro y pensemos en algunas cosas. Inclusive tal vez tenemos que pedirle perdón a Dios, algunos, por cosas que hemos practicado en estos días, por lo que hemos hecho para Él, ofendiéndolo o no lo hemos hecho. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Dios. Venimos delante de ti, Señor. Padre, exponiendo nuestro corazón a ti, Dios. Padre, nuestro corazón está abierto delante de ti, Señor. Nada podemos esconderte a ti, Señor. Nada podemos, Señor, ocultar. Padre, en el nombre de Jesús, alinea nuestra vida, Señor. Nuestros pensamientos a ti, Señor. Nuestro caminar, para que lo cojo no se salga del camino. No queremos quedarnos como cojos, Señor, porque queremos caminar, Señor. Queremos caminar como tú, Señor. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Danos la valentía, danos las fuerzas, la decisión que tenemos que tomar en nuestro corazón, Señor, para poder arreglar las cosas con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros padres, hermanos.
Ayúdanos a tomar una decisión en nuestra vida, Señor, de poder renunciar, Señor, a nuestros deleites carnales, como se llamen, deleite de los ojos, deleite, Señor, de los oídos, de diversas cosas, de los diferentes sentidos, Señor. Ayúdanos a renunciar, Señor, aún a estar mudos en nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a dialogar entre nosotros, a ser leales, Señor, a ser abiertos, a dar también palabras de ánimo a nuestra familia, Señor, y no palabras de maldición. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones en nuestro enojo, Señor, hemos desatado palabras de maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestros queridos en la familia, Señor, sobre nuestro esposo, nuestra gente amada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos, Señor, y nos arrepentimos, Señor, de todo aquello, Señor, que pueda traer juicio, que pueda traer maldición a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin odio en el corazón, Señor. Padre, danos valentía, Señor. Queremos romper lo que hasta ahora hemos venido haciendo. Queremos ir más allá, Señor, porque ahí veremos tu gloria. Ahí veremos, Señor, tus bienaventuranzas. Ahí veremos, Señor, toda clase de bendición. Ahí, Señor, ahí queremos estar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a amarte más cada día para amar a los nuestros más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, Padre. Sí, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame,
a Jesús en su corazón, que aunque ha estado viniendo a los servicios, pero nunca le ha dicho: Señor, quiero que seas el Señor en mi corazón, quiero caminar cada día contigo. O tal vez un día caminaste con Jesús, pero te apartaste de Él y quieres restaurar tu comunión con Él. Yo te voy a invitar para que levantes tu mano en señal de que tú quieres invitar a Jesús a tu corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, te necesito como mi Señor, como mi Salvador. Si hay alguno aquí, no le dé pena, queremos orar en esta mañana. Es que levante su mano, queremos conocerle, queremos que pase también, pase adelante, porque aquí unos hermanos le van a ayudar a hacer esta oración. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros venimos a Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted ha pasado de tinieblas a luz. Y todo eso traerá paz a su corazón. Será una nueva criatura. Así es que yo le invito para que, si el Espíritu Santo de Dios está haciendo este llamado a su corazón, obedézcale, no se resista, porque Dios está pensando en usted. Dios piensa en usted. Dios piensa en lo maravilloso que puede ser su vida cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. El Señor no ha prometido que los problemas terminarán, pero sí estará con nosotros en esos problemas. Él ha prometido que Él irá con nosotros. Amén. Así es que mientras oramos aquí con los hermanos, usted que está ahí atrás, yo le invito para que de todo corazón, así con estas palabras de este canto, le digamos al Señor: purifícame, Señor, te necesito. Dígale con todo su corazón como una oración a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Yo le pido que hagamos una oración, hermano. Sé que en la iglesia de Jesús hay cosas que arreglar en las familias. Si usted sabe que tiene que arreglar alguna situación con un hijo, con el esposo, con un tío, con quien sea,
con un amigo. Si usted sabe que tiene que hacerlo, yo le voy a invitar a que hagamos una oración especial en esta tarde. Que Dios prepare todas las cosas, el tiempo, el ambiente, todo, porque cosas se tienen que romper, hermano. Tenemos que ser libres de ataduras que a veces no nos permiten ser libres y caminar completamente en Jesús. Así es que si usted ya Dios le habló en esta mañana y sabe que tiene que arreglar algo, yo le invito a que haga esta oración conmigo y vamos a decirle: Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú me ayudes a poder arreglar en tu nombre cada situación con mi familia, con amigos, con conocidos, con hermanos de la iglesia, Señor, que sé que tengo que arreglar, porque tú estás hablando a mi corazón. Padre, pon el tiempo, si es posible hoy mismo, Señor. Si tengo que llamar, Señor, llamaré, lejos allá en mi país, Señor. Padre, pon la atmósfera, que en esa atmósfera esté tu presencia y que todo yugo sea roto, toda enemistad. Padre, que yo pueda pedir perdón si tengo que pedir perdón, o que extienda perdón si tenga que extender perdón. Padre, estoy en tus manos y yo declaro de antemano libertad en mi vida y que todo yugo es roto en el nombre de Jesús, porque yo quiero agradarte, Señor, y te doy gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le voy a invitar para que en esta mañana celebremos con ese canto que dice: nombre